Hola, ¿cómo están todas, todos? Bienvenidos, estamos iniciando un nuevo capítulo de No lo vimos venir, como todos los domingos a las 7:30 de la tarde. Nos juntamos para conversar junto a Nacho Churra con diputados, diputadas, en este caso senador del Frente Amplio. Antes de saludarlo, voy a saludar a con quien nos juntamos siempre, que es el Nacho Churra, que ahora lo tengo allá abajo, pero para algunos estará acá o arriba, o en fin, se Yo te configura tengo allá. distinto según el computador, ¿eh? Yo te veo acá abajo. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Bea? Oye, ¿te ha ido creciendo el pelo Sí, en estos programas, estoy. en el pasar de los Me, programas? me, me- me he ido modificando. He ido ¿Has ido, mutando este has ido tiempo en mutando? No sé si como el cuarentena. coronavirus. Sí, sí, Tú sí, siempre sí. eres buena No para persona en buena, todo caso. no para buena persona en ningún caso, ¿eh? Todo lo contrario. Pero bien, se te ve bien, Nacho, así que qué bueno que nos podamos juntar de nuevo como los domingos. Y vamos a saludar de inmediato a nuestro entrevistado estelar de este domingo, es nuestro senador, el único senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Bea, muy bien, muchas gracias por la invitación. Nacho, gusto de saludarlos, de estar con ustedes acá. Hola, Juan Ignacio, un gustazo tenerte con nosotros. Sí, sí. Bien. Bueno, antes de empezar la conversación, vamos a hacer una presentación de Juan Ignacio. Yo a Juan Ignacio lo conocí, bueno, haciendo campaña, y el Juan Ignacio es de los candidatos más respetuosos que yo he conocido. El Juan Ignacio era como tranquilo, piola, así como se acercaba de a poco a sacarse las fotos, y yo me acuerdo mucho de eso. Así que yo celebro mucho que esté hoy día en el Senado a propósito de esa campaña con harto esfuerzo, ¿no? Juan Ignacio, que se hizo ahí en toda la región de Valparaíso. Bueno, es senador de una región completa, vamos a conversar de eso, lo que significa representar a una zona tan grande, y la región de Valparaíso además es una región que es como un Chile en miniatura, porque le lleva de todo, desde la costa, tiene zona portuaria, pero tiene cordillera también, o sea, zonas geográficas muy distintas, y tiene una representación más bien de Chile, en toda la problemática que puede tener. Hoy día está en cuarentena Viña y Valparaíso, así que vamos a estar conversando sobre eso. Juan Y San Ignacio es Antonio. psicólogo, Y San eh, Antonio. estudió, tiene su origen porque sus padres son de allá, en Viña, en Quilpué, pero después vivió en Santiago. Él es psicólogo, pero se fue especializando más bien en temas que tienen que ver con la organización, ¿no? Con organizaciones sociales, con la economía colaborativa, con la economía social. De eso nos va a contar harto. De hecho, trabajó mucho en fundaciones y organizaciones que tenían que ver con eso, con el trabajo más social. Así que ahí hizo, antes de entrar a la política, harto de su pega, que es una pega que tiene harto que ver con la política también. Le vamos a preguntar por qué decide dar un paso en la política, aunque tiene ahí algún link con su familia. Su padre fue el director de Corfo en la región de Valparaíso, en la Unidad Popular. Así es que Juan Ignacio nos puede contar algo de lo que se puede acordar, no sé si tanto de esa misma época, porque es bien joven el Juan Ignacio en todo caso. Así que nos va a contar de por qué entra a la política, por qué sí entrar a la competencia para ser senador de la República, si se imaginó siendo senador. Yo siempre le digo al Juan Ignacio que es increíble que te elijan senador y que tú sepas lo que vas a hacer 8 años de tu vida, que es bien impactante eso también, lo estaremos conversando. Así que vamos a la entrevista después de esta presentación a Juan Ignacio Latorre. Dale, Nacho. Estábamos conversando en off con el senador que estamos frente a un fin de semana bien noticioso Sí. en varios flancos, ¿no? Todo bastante vinculado a la situación de emergencia que vive el país en relación a la pandemia. Por un lado, una situación sanitaria alarmante que se dispara, que no parece dar tregua. Eh, la salida del ministro Mañalich, que parecía ya, hay que decirlo, un hombre muerto caminando hace ya algunas semanas, desde que él reconociera que no sabía mucho el Chile con el que está trabajando, digamos, y que se le habían caído todos sus modelos, ya venía en una caída, y creo que hubo varios factores que lo aceleraron. Por cierto, la carta en la que participó Bea junto a otras mujeres, eh, y luego lo que terminó de cuajar ayer, que este pacto, acuerdo, le han tratado de dar pompa, acuerdo nacional, pero un acuerdo económico
para enfrentar la pandemia. Entonces, yo quisiera partir con lo más contingente, Juan Ignacio. ¿Por qué RD participó de este proceso de conversaciones, de acuerdo, y en última instancia decide retirarse? Y preguntarte además si esto fue algo consensuado, fue una decisión del partido propiamente tal, o del representante o de la persona que estaba ahí directamente en la Comisión de Hacienda, que es Giorgio Jackson. Bueno, no, gracias por la presentación, Bea, cariñosa, y también por la invitación al programa. Un gusto poder compartir con ustedes. Sí, la verdad es que un fin de semana muy movido, muy noticioso, donde están pasando muchas cosas y donde sí, nos ha tocado cierto nivel de protagonismo. Yo tampoco quiero dramatizar y exagerar como si lo de RD es el centro de la noticia, para nada. Yo creo que de repente para mucha gente vinculada al Frente Amplio es como, oye, ¿qué hace esto? ¿Qué pasa con RD? Pero la verdad es que es una acción, es un movimiento táctico, genera ciertas consecuencias, pero no somos el centro de la noticia. Hoy día el centro de la noticia es la pandemia, es la cantidad de gente enferma, las muertes, la pobreza, el hambre. Eso es el centro, lo que debería importarnos, y no tanto los movimientos tácticos que a veces los partidos hacemos. A ver, primero, este diálogo lo gesta el gobierno. A mí personalmente me llama el ministro del Interior, Blumel, varias veces antes de que se empezara a generar este asunto, invitándonos a participar, ¿no? Y nosotros, pucha, con mucha reticencia, con escepticismo, decía, vale la pena, no vale la pena ir, lo típico, ¿no? Si ir a conversar con el gobierno, ¿para qué? ¿Qué vamos a lograr? Evitar el abrazo del oso, en el fondo, ¿no? Entonces, fuimos teniendo conversaciones internas a nivel del partido, de la directiva, del consejo político. Nosotros somos un partido donde hay mucha discusión política, donde hay diversidad de opiniones, pero somos un partido institucional, en el sentido que hay una directiva, hay un consejo político, la bancada es parte de esa orgánica y da sus opiniones, pero en el fondo tomamos las decisiones igual respetando nuestra institucionalidad. Y finalmente fue toda una decisión el decir, ok, vamos a ir, pero vamos a ir primero a tratar de bajarle el perfil a esta lógica como de acuerdo nacional que el gobierno estaba tratando de instalar como por arriba. Recordemos que en esos días también salió esta carta de insulsa con desbordes, ¿no? Llamando un acuerdo también nacional, que muchos nos dijo, oye, pero a ver, ojo, acá el gran acuerdo nacional va a ser el proceso constituyente, ese va a ser un acuerdo democrático, amplio, participativo, y ahí es donde le vamos a poner las fichas. Y nosotros a lo que estaríamos disponibles es a un acuerdo de tipo económico, fiscal, en la línea de lo que, por ejemplo, el Colegio Médico, que yo creo que hizo una movida muy interesante, Isquia Siches y la directiva del Colegio Médico, de convocar este grupo de economistas bien diverso, donde estaba Claudia Sangüesa también, que es militante de Revolución Democrática, pero también había otros economistas de la ex Concertación y de centro derecha, en el fondo. Y en el fondo ellos lo que plantearon es, mira, Chile hay espacio para gastar más plata, tenemos recursos, ponemos un monto, 12.000 millones de dólares, y esto implica un acuerdo fiscal, porque no es poca plata, y eso implica llegar a un acuerdo entre gobierno y parlamento, en el fondo, ¿no? Para gastar esa plata. Nosotros decíamos, mira, todo lo que implique mejorar las condiciones materiales y sociales, económicas de la gente para que la estrategia sanitaria sea un éxito, ¿no? La renta básica de emergencia que venimos pidiendo hace 3 meses, en el fondo. Lo insuficiente que fue el IFE, o sea, todo lo que implique mejorar las condiciones, nosotros vamos a estar disponibles a colaborar y a incidir en esa dirección. Por lo tanto, es como poner la pelota al pie, digamos, al piso, y decir, a ver, esto no es un gran acuerdo nacional, nosotros no estamos disponibles para saltarnos el proceso constituyente, pero sí para enfrentar con mejores condiciones económicas y sociales la cuarentena, la pandemia, las consecuencias y la crisis humanitaria en el fondo que tenemos con la pandemia. Entonces así se gestó y eso fue una decisión. Ahora, nosotros dijimos desde el día 1, se lo dije yo a Blumel, lo dijo el partido, la Cata Pérez como presidenta del partido, nosotros no queremos fotos, no queremos firmar cheques en blanco, no estamos disponibles para la parafernalia, digamos, de las manitos alzadas ni nada de eso. Estamos disponibles para un trabajo prelegislativo. El gobierno dijo, ok, nosotros queremos llevar esto a Hacienda, a las comisiones de Hacienda, nosotros ahí tenemos un representante que es Giorgio Jackson, la misma Claudia está disponible a colaborar y a seguir conversando con los economistas,
pero obviamente después el gobierno tiene que mostrar sus cartas y llevar los proyectos al Congreso. El Congreso seguirá su debate democrático, y ahí hay otros que no fueron invitados o que no quisieron participar. Por ejemplo, el Partido Comunista, está el Dani Núñez, que es diputado de la Comisión de Hacienda, es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, él tendrá un rol que jugar ahí. Y hay otros que no fueron invitados y que tienen todo el derecho a opinar y a participar en ese debate. Entonces, bueno, y ahí estuvo Giorgio, estuvo Claudia, estuvieron muchas horas disponibles a trabajar, reuniones, conversaciones, etcétera, 2 semanas, 10 días más o menos, como muy intensa. Y nosotros la verdad es que estábamos en un momento, sacamos con la oposición, con el resto de los partidos, esta carta donde decíamos, mira, nuestra línea, la línea de la pobreza es como lo que queremos conseguir, y el gobierno estaba pegado en una cifra que eran 90 lucas por persona, no se movía de ahí, no se movía de ahí, y parecía, no había ninguna señal de que se iba a mover de ahí. Esto hasta el día viernes, yo conversé con Carlos Montes también, del Partido Socialista, que está en la Comisión de Hacienda, me decía, mira, el gobierno no cede en esto, no cede en esto. Y por otro lado, también, que hay que decirlo, llegaban las propuestas de los economistas de derecha, pasándose un poco de vivos, diría yo, y queriendo pasar gato por liebre para todas las políticas de reactivación, porque uno es la emergencia de hoy día, para las familias, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, otro es la segunda etapa, que es la reactivación frente a la recesión. Y ahí querían meter, o quieren meter, digamos, un montón de cosas que, es decir, ojo, esto hay que estudiarlo con más calma, esto requiere más análisis, los criterios tributarios, sociales, ambientales, laborales, en el fondo habrá que estar muy atento a la justicia de esos criterios, ¿no? Y esto no es llegar y aprobar un paquete completo, ¿no? Y estábamos en ese tira y afloja, y veíamos que el gobierno no se iba a mover mucho de ahí. Y quería llevarnos, en el fondo, a la típica imagen de la foto, la firma de protocolos, de acuerdo, ¿no? Y como llevando a Giorgio también a que firme. Y ahí es donde tomamos la decisión, esto además entre medio de la renuncia de Mañalich, la carta del Frente Amplio pidiendo, la BEA, y la carta con la Maya, con Carmen Hertz, con Carmen Frey también, todo lo que fue con Mañalich, todo lo que salió de CIPER, digamos, que fue brutal, ¿no? Las cifras de muertos a la OMS, los movimientos sociales, por otro lado, en punto de prensa el día sábado, este bloque de movimientos sociales con los que nosotros tenemos mucho diálogo político, la FECH, UCAMAU, Modatima, Colegio Profe, la ANEF, diciendo aquí casi que no hay que dialogar con el gobierno. Entonces nosotros estábamos en ese escenario y dijimos, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, no estamos para firmar algo que nos deje medio atrapados en el fondo y que no nos deja conformes. Creemos que avanzamos algo, pero no del todo lo suficiente, y tomamos la decisión táctica en el fondo de bajarnos, hasta aquí llegamos, mande sus proyectos al Congreso, y nosotros nos bajamos antes de que nos llevaran como al tema de la foto y la firma y qué sé yo. Y curiosamente, apenas nos bajamos nosotros, siguen las negociaciones, siguen las conversaciones, y el gobierno pone 10 lucas más, llega a las 100 lucas por persona. Estaba, en el fondo, antes estaba en 90, iban a ser 360 lucas por una familia de 4 personas, ahora van a ser 400 lucas. Igual queda por debajo la línea de la pobreza está en 450, nosotros pedíamos eso. Pero es un avance, yo lo valoro como un avance para la gente, ¿no? Y por lo mismo yo hoy día salía en redes sociales diciendo, bueno, valoro mucho el trabajo de Giorgio, la Claudia ahí, trataron de correr el cerco, incidir, pero también habrá que mirar con lupa todo el paquete de reactivación, eso habrá que mirarlo con lupa. Y por otro lado, acá lo que se necesita también es un cambio de estrategia sanitaria, y el gobierno siempre, esto yo lo hablé con Blumel varias veces, decía, oye, pero junten la estrategia sanitaria con la económica, júntenla, esto va de la mano, tiene que ser algo integral. Decía, no, es que yo estoy acá en lo económico, estamos en el marco fiscal, la crisis económica, muy preocupados de eso, la reactivación, y la crisis sanitaria, ahí el que manda es Mañalich. Esto hace 2 semanas atrás, ahí el que manda es Mañalich, entonces, como escindido, ¿no? Completamente escindido. Y lo que necesitamos es algo que esté integrado en el fondo, ¿no? Entonces, que haya un cambio de estrategia sanitaria y que lo económico vaya de la mano y sea complementario. Entonces, por ahí fue un poco la decisión. Bueno, Ignacio, sí, que probablemente vamos a entrar a eso, pero y antes de que la Bea también te pregunte, yo para cerrar esto nomás, quiero hacer un poquito de abogado del diablo respecto precisamente al carácter táctico de esta salida en última instancia, digamos, porque estoy jugando el rol, ¿no? de abogado del diablo, porque si uno recoge ciertas impresiones, digamos, efectivamente uno podría pensar, escucha, pero ¿para qué concurren
sea, cuando uno entra a un espacio de negociación y acepta que uno va a proponer y que va a tensarse y que va a haber una disputa y que va a haber finalmente un promedio de la intereses o necesidades o demandas de cada sector, ¿por qué restarse al final? ¿Hay algo de la experiencia y lo llevo un poco más a la arena más política, ¿no? Como hay algo de lo que fue el pacto por la nueva constitución, hay algo de temor también, de un temor fundado, ¿ah? Y no lo quiero decir como algo, como de aparecer dándole oxígeno al gobierno, porque es una cuestión, tal como tú dices, no es el centro de la discusión y vamos a hablar de otro tema, pero claro, parece algo como entras a un proceso de negociación y justo al final, cuando no están exactamente las condiciones o los mínimos, ¿por qué? ¿Cómo lo ves tú eso, digamos? Esa jugada Sí. táctica. A ver, yo creo que efectivamente hay aprendizajes de lo que fue el acuerdo de noviembre, el acuerdo por el proceso constituyente, que yo creo que muchos en mi partido lo ratificamos y decimos esto abrió una ventana, abrió una pequeña puerta de disputa en el proceso constituyente, fue necesario, a pesar de los costos y las críticas que nos llegaron desde distintos lados, pero en algo que yo creo que un aprendizaje, salvando también las diferencias, porque no estamos en el mismo escenario, hoy día se está jugando la vida y la muerte de la gente, la salud y la enfermedad, digamos, el hambre o no de las personas, o sea, eso es lo que se está jugando hoy día. Pero salvando las diferencias, mira, nuevamente el gobierno nos quería llevar a una especie de acuerdo de madrugada, ¿no? Hasta largas horas de la noche va a salir como, sí, se llegó a un acuerdo, queriéndonos llevar a Giorgio, y en el fondo Giorgio todo lo que representa, el representante RD, pero también es como representa el Frente Amplio, a pesar de que nosotros nunca dijimos, acá vamos a representar a todo el Frente Amplio, porque también habían legítimas posiciones diferentes en el Frente Amplio. Entonces, acá estábamos representando RD, pero claramente ellos buscaban la firma de Giorgio, porque eso les daba cierta legitimidad con el mundo al que a esta élite, en el fondo, le cuesta llegar, ¿no? Ellos sabían que era importante la firma de Giorgio. Y por otro lado, nosotros teníamos altas probabilidades de llegar, o sea, si seguíamos en la mesa, esa reunión, en el fondo el día sábado, seguíamos en la mesa hasta la madrugada, habían altas probabilidades de no llegar a mucho más de lo que estábamos el día anterior. Eso eran altas probabilidades. De hecho, fue una buena sorpresa. A nosotros, cuando decidimos bajarnos, no esperábamos que el gobierno pusiera 10 lucas más. No se veía por ninguna parte eso. Fue una buena sorpresa. Entonces, pero así todo es por debajo de lo que nosotros pedíamos, que era la línea de la pobreza. Y además, si es que el gobierno seguía insistiendo con todo este paquete de reactivación muy neoliberal, muy de relajar estándares ambientales, laborales, etcétera, también nos iba a quedar amarrados en un acuerdo, en el fondo, y expuestos a la crítica legítima de movimientos sociales, del mundo ambiental, de nuestro propio mundo, de nuestras propias bases incluso, ¿no? Entonces, en el fondo, también era algo arriesgado, como decir, oye, ¿vamos a ir a firmar cualquier cosa? No vamos a ir a firmar cualquier cosa. Estamos disponibles para eso. Fue como un aprendizaje. Y también hubo muchas conversaciones con este mundo social, con la sociedad civil, durante el proceso, digamos, ¿no? Como para calibrar la apuesta. Incluso con la gente del Partido Comunista también hubo conversaciones con ellos, ¿no? Entonces, ahí fue como un poquito llevando la comparación, ¿no? Como el proceso constituyente a este otro proceso. Sí, yo quería entrar y qué bueno que cerraste ese tema también, Nacho, respecto a estas dos miradas, porque yo quería llevar al Juan Ignacio a esta especie de, lo voy a poner así, a lo mejor no son las mejores palabras, pero como a la trampa de los acuerdos nacionales. Por alto que he ido leyendo también en redes sociales a propósito de esto, ¿no? Y es esta suerte de grandilocuencia del gobierno de Sebastián Piñera de los acuerdos nacionales y como el abuso de la palabra. Un poco también mirando nuestra historia más reciente y el surgimiento de movimientos y partidos, yo diría en el último tiempo, y que obedecen justamente a una mirada crítica de lo que han sido todos estos años desde que terminó la dictadura. Creo que esta idea de que los acuerdos nacionales tienen un origen puramente político o de partido político, no son políticos, pero de partido político, ya no va más. O sea, entender que un acuerdo de carácter nacional es juntar a todos los
todos los representantes de partidos políticos es una cuestión que ya no se sostiene, y creo que parte del estallido del 18 de octubre no dejó de relevancia eso. Entonces, este como fetiche de volver, no sé, yo hoy día leía en redes sociales, en fin, toda esta discusión respecto a esa imaginería de mucha gente, de gente que está metida en política, de tener como una especie de nostalgia de una época pasada, de los famosos acuerdos en el Congreso, y que eran acuerdos muy encerrados en un lugar donde efectivamente se negocia políticamente. Pero esos acuerdos tienen un alcance que es el alcance del Parlamento. No es un acuerdo nacional hoy día. Es un poco, y yo siempre pongo el ejemplo de Televisión Nacional. Cuando Televisión Nacional como televisión pública, que no lo es, sea una televisión pública, su directorio tiene que ser público, no solamente coteado de partidos políticos, sino que tiene que ser un reflejo de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de acuerdos nacionales, tienen que ser unos acuerdos donde se refleje la nación. Eso tiene que ver con no solo partidos políticos, sino partidos políticos que son parte del país, pero también otras organizaciones, que yo creo que ahí para mí es la trampa de los acuerdos nacionales. Y yo creo que el Juan Ignacio lo dice bien. Esto es lo que era un llamado, que como una especie de fetiche permanente se ocupa como acuerdo nacional, en realidad es un acuerdo de partidos políticos, y que está centrado básicamente en un preacuerdo parlamentario. Eso es lo que es. Y la trampa del que está, el que no está, el que respeta a la nación, el que no respeta, creo que también tiene que ver con estrategias de negociación. Entonces, y eso te quería preguntar, Juan Ignacio, ¿cuán atrapados estamos siempre, y aquí como Frente Amplio, en esta jerga grandilocuente de grandes acuerdos nacionales, de si tú no estás aquí, entonces estás contra la gente, si tú no firmas, entonces estás contra las personas, si tú no estuviste en esta rúbrica, entonces quiere decir que no estás con la gente? O sea, hay un permanente discurso que nos lleva a ejercer la política desde un lugar de la defensa permanente, y no de poder desarrollar efectivamente una mirada crítica a la forma en que se van desarrollando estos acuerdos, a quienes están poniendo sobre la mesa lo que hay que hablar, porque efectivamente creo que hay una línea divisoria cuando se habla de cuánto entrega el Estado a las familias, y creo que una línea divisoria importante es por lo menos entregar plata donde se supere la línea de la pobreza. Si de eso estamos hablando, eso es muy profundo, no es un tema menor, es la línea de la pobreza. Entonces no es una cifra, oh, qué fetiche, tienen que ceder. Perdón, estamos hablando de la línea de la pobreza. Entonces, es muy difícil superar esta trampa permanente del gran acuerdo nacional, de si no están con la gente necesitada, la gente vulnerable quedará con 0 pesos. Es muy difícil. Entonces, ¿cómo se supera efectivamente? Y tratamos de establecer otros parámetros para la conversación. El parámetro más real respecto a, efectivamente, que es un acuerdo nacional, dónde están los acuerdos políticos, que esto es una previa a un acuerdo que es básicamente un acuerdo parlamentario. Sí, yo creo que además, mediáticamente, digamos, los medios sabemos, los medios tradicionales de comunicación sabemos en manos de quiénes están y cómo se usan, pero también nos ponen en esta caricatura del obstruccionista versus el colaboracionista, ¿no? Incluso al Giorgio lo caricaturizaban como el Lagos versus Jackson, ¿no? Lagos colaboracionista, Lagos, papá, ex presidente Lagos, Jackson, la oposición obstruccionista, ¿no? Es como la caricatura. Que nos oponemos a todo, que decimos que no a todo, cuando en el fondo lo que hacemos es nuestra pega desde la oposición, criticar proyectos de ley que vienen, visión mixta muchas veces, digamos, para mejorarlo, ¿no? Tratar de incidir, rechazar algunas cosas, pedir votación separada, decir, mira, vamos a aprobar esto porque nos parece algo que es un avance para la gente, pero esto otro nos parece que es un retroceso desde el punto de vista de la justicia social o ambiental o lo que sea, y lo rechazamos. Bueno, estamos permanentemente en ese dilema, y además en un escenario muy presidencialista donde todo lo que implica gasto público es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, del presidente. Entonces, en el fondo, por más que nosotros quisiéramos que la renta básica de emergencia esté como mínimo en la línea de la pobreza, que es como una línea, digamos, un consenso ético, ¿no? Debería ser, eso no basta con la voluntad nuestra, ¿no? Tiene que ser, o sea, y en eso, claro, nosotros nos podríamos restar, pero el gobierno perfectamente podría aprobar sus proyectos como lo ha hecho en la Cámara de Diputados muchas veces, separando, digamos, dividiendo, pinchando votos por aquí, por allá, la DC, qué sé yo, algún independiente, no sé qué, y junta mayorías artificiales para sus proyectos, y eso lo puede hacer perfectamente, sin los votos de, en este caso, el Frente Amplio, ¿no?
Ahora, yo creo que, dicho eso, a mí, por ejemplo, la semana pasada me tocó tramitar y votar un proyecto en el Senado sobre los profesionales, que boletean, las personas que boletean honorarios. Trabajo honorario. Claro, un proyecto malísimo del gobierno, completamente insuficiente, que proponía 75 lucas por persona, después les daba un préstamo a la gente para que, ¿no? Para que después lo cobre al año siguiente. O sea, un proyecto muy malo, y nosotros decíamos, oye, yo lo voté en contra al final, porque justamente estábamos participando de este acuerdo prelegislativo fiscal para meter esos temas ahí. No tenía sentido estar aprobando una cosa que después a las 2 semanas tienes que cambiarla, que es lo que pasó con el IFE, en el fondo, ¿no? Entonces, a veces, claro, uno está en la tensión de decir, mira, ¿sabes qué? Esto, a pesar del riesgo de que es plata que le llega a la gente, y con todas las penurias que está pasando la gente hoy día, yo puedo votar en contra para tratar de generar el efecto de que se aumente el monto de lo que le va a llegar a la gente. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros en esta negociación. O sea, cuando nos bajamos, tratar de generar un efecto de, o por lo menos que los otros que iban a seguir en la mesa, siguieran presionando, y bueno, si se llegó a algo mejor a lo que nosotros estábamos, y eso va a significar gente, perfecto, si eso es lo que buscamos. Ahora, todavía es completamente insuficiente, y yo creo que no están los tiempos, no está el escenario social, la pandemia, la crisis humanitaria en la que estamos para andar celebrando acuerdos grandilocuentes. Yo creo que en eso no estamos para eso. Y menos acuerdos que son cerrados con algunos partidos, unos sí, otros no, en el fondo, por más que nosotros estuvimos, ¿no? En ese sentido, dejan de ser acuerdos como con legitimidad. Acá se necesita buscar consensos muy amplios. Por eso le decíamos y valoramos en el fondo la propuesta del Colegio Médico en el sentido de formar una mesa de crisis, mesa para abordar la crisis que sea amplia, que sea con los especialistas de la salud pública, con el Colegio Médico, las universidades, las municipalidades, la APS, ¿no? O sea, el liderazgo de la autoridad sanitaria tiene que ser colaborativo, transparente, mostrando los datos, no como Mañalich, que escondía y se llevaba la pelota para la casa y con muy poca transparencia. Y tenemos el fracaso que tenemos en el fondo. Entonces, ese es el cambio que uno esperaría, ¿no? De la política, y un poco el rol que yo creo que nos toca a nosotros. Es decir, mira, estos partidos tradicionales llevan 30 años jugando memoria a los acuerdos, a los acuerdos en el Congreso, entre los partidos políticos, acuerdos cerrados entre cuatro paredes, digamos, y yo creo que hoy día hay que democratizar. Esto implica algo mucho más amplio y mucho más complejo por lo mismo. Juan Nacho, Ignacio, dale, ¿me dejas leer un por poquito los favor. comentarios? Y Dale, sigue. vea. Es que llegan harto y hartos saludos. Magdalena Díaz manda muchos saludos, dice que están en familia. Matías Marín dice aguante, aguante Valpo. Giovanna Santonizo dice genial este programa, qué bueno verlos otra vez. La misma Magdalena dice Juan Ignacio es un gran descubrimiento, muy directo y claro. Javier Agaete dice que nos saluda desde Maitencillo. Karen Vandrell dice saludos desde Keilen. RD respeta a sus militantes, toma en cuenta nuestra opinión como debe ser militante de RD y ratifica lo que dice Juan Ignacio respecto a las preguntas. Jessica Pérez dice, hola, tanto tiempo, me alegro mucho porque no está mirando. Joaquín Aravena dice, grande, ahí nos saluda a todos. Manuel Labra, lo más grande, Juan. Valeria Cárcamo dice, excelente, muy clara con el escenario político, un abrazo al panel, y a nuestro senador de la región, Elisa Pinto, dice, acuerdo de la élite política, no del pueblo en sí, plebiscito para decidir. Patricia Churra dice, siendo tan importante el tema de la salud y la vida de miles de personas en nuestro país y estando conscientes del pésimo manejo realizado por Mañalich, quisiera valorar la primera aparición del doctor París, donde pareciera ofrecer un manejo distinto al de su antecesor. Quisiera conocer sus opiniones y deja ahí puesta la pregunta. Valesca Tello dice, se agradecen estos espacios. Saludo a Ignacio, nuestro senador Juan Ignacio, y obviamente y manda saludos al panel. Un abrazo, y nos manda abrazos desde Quilicura. Lo mismo Jessica Díaz, saludos al panel. Renuncia Piñera, así se llama el Facebook, lo tiene clarito ahí en el Facebook. No queremos acuerdos entre partidos políticos y de espalda al pueblo. No aprobar las leyes represivas, no a la ley de infraestructura crítica, nos manda a decir ese Facebook que se llama Renuncia Piñera. Ya, Nacho. Sí, yo quisiera primero como hacer una pequeña reflexión y luego hacerte una pregunta, Juan Ignacio. Creo que hemos tocado tangencialmente o parte de lo que tú has puesto, y la pregunta la vea
dos ámbitos que hoy día creo que son muy prioritarios para entender o para pensar o reflexionar o explorar como el ámbito político, ¿no? Por un lado, y que una pregunta que a mí me ronda permanentemente, es dónde está la esfera pública hoy. Cuando no hay calle, ¿no? La esfera pública, pareciera que hay varias esferas públicas. Una, definitivamente, son las redes sociales, que sabemos que es muy parcial, que es muy sesgada. Otra que son los medios de prensa, los tradicionales, sin querer queriendo, nosotros hacemos alusión a los columnistas que forman parte de esa esfera pública, a los medios hegemónicos. Esa es una cuestión que me ronda mucho, porque tiene mucho que ver con desde dónde se sitúa una alternativa política como el Frente Amplio. Y me parece que esa es una discusión interesante que podríamos abordar, pero yo quería profundizar en lo que tú estás planteando y bajo esta perspectiva. Tú decías que finalmente el Frente Amplio o RD en este espacio un poco se tensa con el gobierno, y en algo que pareciera que ya es como una suerte de, como que uno podría simplificar la discusión permanentemente, ¿no? Como en la oposición, particularmente los sectores más de izquierda, pidiendo más recursos del Estado, y el gobierno tratando de contener, digamos, el gasto público. Y yo quisiera preguntarte o pedirte una reflexión respecto a qué hay detrás de aquello, porque si uno lo mirara desde un punto de vista estrictamente comunicacional y con una cierta lógica populista, uno podría pensar que para el gobierno, en la situación actual, además, después del 18 de octubre, sería un buen negocio soltar plata, ¿no? Como decir, estar mezquinando plata en este momento, podrían gastar mucha plata y con eso a lo mejor recuperar cierta adhesión política. Entonces, creo que una buena pregunta es decir, ¿por qué el gobierno, digamos, en una mirada mezquina tanto los recursos públicos en una situación de pandemia, con sectores que realmente lo requieren? No es que estén pidiendo, que uno podría relativizar la discusión, decir, oye, pucha, el sector cultura, por ejemplo, no, es que están las industrias creativas, bueno, como visión ideológica, aquí es concreto, la gente tiene que quedarse en la casa y necesita comer, ¿cierto? Entonces, uno podría aventurar dos acercamientos a eso. Uno de orden cultural y decir, bueno, aquí hay una élite que está acostumbrada a tener el control y simplemente no está dispuesta a perder una gota de poder ni de control. Y cuando dicen esto, ya casi que entra en una cuestión de un tira y afloja, decir, no, esto es lo que nosotros dijimos y esto es. Y otro, un ámbito más político, que es decir, aquí se está defendiendo una visión de mundo, una ideología, un rol del Estado, en vista también a una perspectiva de una discusión nacional en el marco del plebiscito. ¿Qué es lo que tú crees que hay detrás de esta aparente mezquindad del gobierno para soltar recursos para algo que ahí podría cuestionar lo necesario, lo imprescindible, lo urgente? Mm, buena pregunta. Yo, mira, mi reflexión, y escuchando también, estando en el Congreso, escuchando al adversario, ¿no? Yo me detengo a escuchar al adversario y también leyendo las columnistas de derecha. No se nos tiene que olvidar esto, que estamos de derecha y con un sector, y con la derecha tiene sus diversidades también y tiene sus líneas, ¿no? No es homogénea. Pero hay sectores en la derecha muy duros. Es decir, cuando tramitamos, para poner un ejemplo, viendo tu pregunta, Nacho, cuando tramitamos el IFE, el ingreso familiar de emergencia, salió la Pepa Hoffman, diputada acá de la Quinta Costa, de San Antonio, eh, salió diciendo que la gente no podía acostumbrarse a vivir del Estado, ¿no? Y que estaba bien las 65 lucas que puso el gobierno, además que sea decreciente, ¿no? Que sea decreciente, o sea, que vaya disminuyendo, y felicitaron a Ward y a Sichel de ser los halcones duros que resistieron a la embestida de la oposición que les pedía más, ¿no? Esto no fue el año pasado, ¿no? Fue hace un mes, ¿no? Dos ministros que no están en sus cargos a todo esto. Además, claro, con el juego de enroques que hizo Piñera salieron, pero en el fondo esa disputa en la derecha, o sea, tienes a la UDI muy fuerte diciendo, ideológicamente diciendo, no ceda a la oposición, no conceda. Por un lado, tienes Piñera propiamente tal, que es un empresario, inversionista, especulador financiero, ¿no? Tienes un segundo piso como la roulette,
que es muy conservador desde el punto de vista económico. Entonces, no se nos puede olvidar que este es un gobierno de derecha, profundamente de derecha, ideológicamente de derecha, ¿no? Si tú le tocas la propuesta, por ejemplo, del impuesto a los súper ricos, que es algo que lo tuvimos nosotros en nuestro programa, encabezó la propuesta de los súper ricos, ahora el PC también sacó como una ofensiva, en el fondo, mira, desde un 2,5% a las familias súper ricas con un patrimonio de 10 millones de dólares podría recaudar tantos miles de millones de dólares y eso ponerlo. El gobierno cerrado esa discusión. Sale el empresariado a decir, Juan Sutil a decir, no, no, eso no corresponde. Y todos los medios a decir, no, 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 este es un pésimo momento para ese tipo de ideas populistas, digamos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de respuesta. Y por otro lado, que no se nos olvide también toda la parafernalia que han montado con el tema de las cajas de mercadería. Cuando Piñera decide, porque esto fue una decisión de Piñera, de la moneda, ¿no? Con la resistencia, y me consta, lo sé, con la resistencia de muchos ministros que no estaban de acuerdo, y de la sociedad civil que le dijo a Piñera, sociedad civil solidaria, llámese Hogar de Cristo, llámese un montón de organizaciones que tienen acceso a este mundo de la élite, dijeron, no cometan la tontera de las cajas de alimentos, eso es complejo, difícil, es caro, transfiéranle la plata a la gente, transfiéranle, ¿cuánto vale la caja? ¿30 lucas? Transfiéranle las 30 lucas a la gente en cuenta RUT. Y tenemos el pastelazo que hubo el fin de semana, ¿no? La semana pasada con la Natalia Castillo, que le llegó la caja a su casa. Ese es un ejemplo, pero hay muchas denuncias de gente que dice, oye, yo no necesito la caja, y la están repartiendo al tonteo. Y en el fondo, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de la caja de alimentos? Parafernalia comunicacional, aumento en ganar algunos puntitos en las encuestas, ¿no? Juegan con la vulnerabilidad de la gente, ese protocolo nefasto, miserable que salió de la SECOM, oye, tomen video de la gente agradeciendo, casi llorando y nombrando al presidente Piñera. Todo eso es una lógica comunicacional, electoralista, de clientelismo, de asistencialismo, propia de la derecha. Propia de la derecha. O sea, en el fondo ellos, y ojo, y el empresariado, sí, de lucrar en medio de la crisis, en medio de la pandemia, siguen con su lógica de lucrar y sacar una tajada en esta crisis. Por eso es que a mí me preocupa mucho los proyectos de reactivación. En el fondo el empresariado dice, oh, estamos en reactivación, estamos en recesión, acá el Estado se tiene que poner, y obviamente quiénes son los que están ahí detrás con sus proyectos de carretera hídrica y un montón de cosas, ¿no? Juan Sutil, entre otros, en el fondo, ¿no? El representante de los empresarios. Entonces, ese es el marco en el que estamos, ese es el gobierno con el que estamos, en el fondo. Ahora, yo también creo, y estoy de acuerdo contigo, y yo sé que hay visiones en la derecha que dicen, oye, esto es una tontera, nosotros tenemos que poner plata ahora, también le iría bien al gobierno, subiendo, si en el fondo ponen más plata, gastan más en apoyar a la gente, pero no, han sido súper mezquinos, ha sido súper difícil. ¿Tú crees que es una cuestión ideológica? O sea, hay una defensa de una mirada y también de una... con lo que podríamos llamar como el resto del país, ¿no? Como la élite y el resto del país, que es una mirada desde lo asistencialista, que tiene ciertos rasgos propios de cómo la élite se ha acercado históricamente también a la ciudadanía, en una mirada más amplia, ¿no? Absolutamente, ellos están convencidos de que el sombrero que están pasando los empresarios para juntar cajas de mercadería o comprar ventiladores, etcétera, es un aporte que ellos hacen. Eso es mucho mejor que les suban los impuestos, por ejemplo, entrar en una discusión de justicia tributaria, ¿no? O la lógica de que no vivan del Estado, de aumentar el gasto público. Ellos decían, no, pero el país se va a endeudar mucho. Y todos los economistas te dicen, oye, Chile tiene margen para endeudarse, tiene ahorros, gaste de los ahorros ahora. Ya no, pero es que no sabemos lo que va a venir después. Están más preocupados de la reactivación que de la crisis humanitaria ahora, en el fondo, ¿no? O sea, ¿cuánto se han demorado en tomar la decisión de cuarentena? Acá en la región tomaron decisión de 3 comunas, San Antonio, Viña del Mar y Valparaíso, pero nadie se explica de cómo el Gran Valparaíso, por ejemplo, Quilpué, Villa Alemana, Concón, Casablanca, en el fondo, que son comunas muy dinámicas, no están tomando. O al interior, donde tienes en La Ligua, en la provincia de Petorca, en San Felipe, Los Andes, que también tienes casos
altísimos de contagio, tasas de letalidad, etc., nadie se explica por qué no toman. Y bueno, en parte no quieren tomar decisiones drásticas de cuarentena porque eso implica un frenazo económico, porque eso implica que la gente no tiene con qué comer, digamos, con qué quedarse en la casa. Entonces, en el fondo, han estado permanentemente jugando con la variable económica, ¿no?, por sobre la sanitaria. Yo quería recoger algunas de las preguntas que nos hacían y tiene que ver con eso. Como yo veía fotos que publicaba tanto el alcalde de Valparaíso, Jorge Chap, y alguna gente de Valparaíso, y se veía por lo menos la comuna de Valparaíso, a propósito de la cuarentena, de verdad bien vacía, las calles bien vacías, como que la gente estaba cumpliendo muy así consensuadamente la cuarentena. Y te quería preguntar cuál es tu percepción, Juan Ignacio, de lo que estaba pasando, una percepción muy de vista, ¿no? Me imagino que no tienes todo el panorama, o a lo mejor sí, pero ¿qué está pasando con este inicio de cuarentena por allá? Porque, y eso contrasta con la región metropolitana que no ha podido resolver ese tema, por lo mismo que estamos conversando, porque, y eso se sabía desde antes, si tú no solucionas el problema de ingreso de la familia, de poder mantenerse, y a mí no me deja rondar la cifra, la quiero repetir porque la decía Rodrigo Jordán, lo dijo en la tele a propósito, él es el presidente, el director de la Fundación para la Superación de la Pobreza, decía, el 30% de los chilenos, ojo, de los chilenos, y si hablamos de la región metropolitana, que congrega a poco menos de la mitad de la gente, el 30% de los chilenos gana su ingreso diario, o sea, vive con lo que gana al día. Si tenemos esa estadística, bueno, uno entiende por qué la gente tiene que obligadamente salir si no le asegura su ingreso para pagar por lo menos el techo y la comida. Entonces, si eso se sabe de antes, bueno, tú tienes que entender que si pones una cuarentena, hay sectores en que no se va a poder hacer cuarentena. Hoy día había imágenes de las ferias libres, de gente vendiendo en la calle, y era como un día normal en la región metropolitana que está entera en cuarentena. No había imágenes iguales en Valparaíso, de hecho se veían las calles muy vacías. ¿Cuál es la percepción de la cuarentena por allá? Eso es lo primero. A ver, claro, la cuarentena recién empezó acá el viernes en la noche, a las 10 de la noche. Entonces, a mí, si bien este fin de semana se percibe menor movimiento, me preocupa y no estoy seguro de cómo va a ser la lógica mañana lunes o durante la semana, por lo mismo que estás diciendo, Bea, porque acá en la región, y particularmente en estas comunas como Valparaíso, Viña del Mar, ampliamente densas poblacionalmente, hay mucho subempleo, hay mucha precarización de empleo, desempleo también, ¿no? Empleo informal, economía informal, que es gente que sale a buscar el sustento diario, los coleros en las ferias, vendedores ambulantes, eso es muchísima la gente. Y por otro lado no sabemos también el impacto que va a haber, o sea, la información que he tenido, también parcial de grupos en el fondo, es que hay trabajadores que sus empresas le están diciendo que igual tienen que ir a trabajar, que tienen que sacar los permisos, o sea, en el fondo no sabemos el nivel de cobertura que va a haber en términos productivos, de las unidades productivas, si es que efectivamente van a parar o no, o van a mandar a la gente hasta el último a trabajar sacándole los salvoconductos, los permisos, digamos, ¿no? Entonces quiero ver, porque efectivamente, incluso fines de semanas anteriores, Viña del Mar tenemos cifras altísimas hace rato, y hay mucho movimiento en la calle, muchísimo movimiento en la calle, mucho auto. Yo tuve que ir a Santiago el día viernes y volver a la región el mismo día, y había un taco tremendo en la aduana sanitaria. No sé si es gente que estaba volviendo de su pega, gente que vive en la región y va a Santiago por el día a trabajar y vuelve, pero había mucha gente, mucho auto, camiones y autos particulares, o hay gente que se fue por el fin de semana, este viernes. Entonces, quiero ver el movimiento de la semana, que es en el fondo donde la gente sale a buscar el sustento diario. Y por los problemas que ha habido con las cajas, que no han llegado a toda la gente, obviamente, y el IFE, que ha llegado a un porcentaje menor de la población, acá todavía la ayuda no llega masivamente. Y acá en la región de Valparaíso, Jorge decía, Chat decía en una reunión que tuvimos el otro día con también hartas organizaciones, acá prácticamente el 85-90% en Valparaíso está en el registro social de hogar, o sea, tiene algún nivel de vulnerabilidad, o si uno mide la pobreza en términos multidimensionales, digamos, está en alguna de las categorías de las dimensiones como se mide la pobreza en términos más integral y compleja. Entonces, la comuna de Valparaíso requiere un apoyo muy universal, muy transversal, digamos, ¿no? Incluso las capas medias, las llamadas capas medias emergentes, en el fondo están en una situación muy precaria. ¿Para qué decir los campamentos?
Los campamentos acá, los asentamientos urbanos en Viña y Valparaíso son enormes. Sí. Entonces eso requiere que la ayuda esté disponible ahora, ya, y estamos en invierno en el fondo, ¿no? Ya estamos a la mitad de junio. Esa es la preocupación que tengo. Sí, yo quería agregar, perdona Nacho, como conectar esa pregunta con la siguiente, y quiero mencionar, a propósito de lo que está diciendo, lo que dice María Esperanza en el Facebook, dice, no todas las personas tienen el registro social de hogares y aún es muy burocrático el proceso para obtenerlo, que es otro de los problemas. Juan Ignacio, y por eso lo quería conectar con otra de las preguntas que llegaban, y también con la información que acaba de salir a propósito del nuevo ministro de Salud, de Enrique París, que dice que por lo menos en la región metropolitana, se va a extender la cuarentena todo junio. Estamos a 14 de junio. Todo junio se va a extender la cuarentena en la región metropolitana, ya es una resolución que toma el nuevo ministro de Salud. Y te quería preguntar, no sabemos mucho del ministro de Salud, solo sabemos de la conferencia de prensa que sostuvo hoy día en la mañana, con una forma distinta, ya de imagen distinta, y también con un tono y con un contenido distinto. O sea, de partida de la conferencia de prensa sumó más gente, y sumó gente de fuera del Ministerio de Salud. Por ejemplo, de una sociedad médica, de los intensivistas, y dijo que iba a ser rotativa, iba a ir incorporando a los distintos gremios de la salud, y que estaba disponible para escuchar, dijo, y escuchar también a los disensos, digamos, la gente que no piensa como piensa el ministro, como piensa el ministerio. ¿Qué te pareció estas primeras declaraciones del nuevo ministro? Y sobre la cuarentena, claro, escuché lo de junio, y acá en Valparaíso al principio decía, mira, va a ser 2 semanas. Mi recomendación a la gente en la región es que acá por lo menos la cuarentena va a ser un par de meses. Esa es mi opinión, por las cifras, o sea, hasta que logremos parar el asunto, o sea, todo el invierno. Un par de meses. Chuta. A junio, julio, todo, por lo menos la fase crítica del invierno. Yo creo que hay que prepararse para eso. Si es antes, mejor, mucho mejor. Pero yo creo que hay que prepararse para algo más bien largo, porque el nivel de contagio y el nivel de subdiagnóstico que hay es muy alto, y la posibilidad de que colapse el sistema sanitario también acá es muy alto también. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a estar ahí atentos. Pero, a ver, con lo de París, varias cosas. A mí claramente no me gustaron las declaraciones que él hizo previamente, ¿no? Como antes el ministro, me refiero, todo el periodo previo, apoyando a Mañalich, apoyando al gobierno, en contra de la Isquia Siches, como en una guerrilla permanente ahí. Yo creo que tuvo declaraciones muy nefastas, muy malas. Y espero que, volviendo a esta lógica, que no se nos olvide que estamos con un gobierno de derecha que calcula muy bien su jugada, espero que no sea una jugada táctica, entre otras, para aplacar una especie de guerrilla con el liderazgo emergente de Isquia, ¿no? Espero que no sea, porque en el fondo recordemos que París sonaba como presidente como candidato, digamos, presidente del Colegio Médico, o sea, era una disputa con la actual directiva, ¿no? Y fue abierta, fue frontal. Entonces, que o lo pongan hoy día de ministro de Salud, puede haber una jugada política, y lo digo también con conocimiento de lo que escucho de la gente de la UDI, en el fondo, de cómo están muy urgidos con el liderazgo emergente de Isquia, ¿no? Entonces, que haya una movida política de taponearla, quitarle protagonismo, hacer una guerrilla por abajo, de baja intensidad, etcétera, ¿no? Bueno, dicho eso, que hay que tenerlo ahí como parte del análisis, me parece que lo que tiene que cambiar esta autoridad sanitaria respecto a lo anterior es justamente un liderazgo colaborativo, un liderazgo abierto, transparente, que sea capaz de dialogar no solo con los que piensan como él, digamos, sino con todos los que pueden hacer un aporte al país, los que están haciendo crítica constructiva al país. Desde luego el Colegio Médico, pero también las universidades, las escuelas de salud pública, los expertos en epidemiología, centros de estudio como espacio público, periodistas como uno dice, la Alejandra Matum, saca un sombrero, en el fondo, como lo que ha ido instalando los periodistas de investigación como CIPER, en el fondo, gente que incomode, ¿no? Que está planteando temas sobre la mesa, antecedentes, datos, cuestionamientos serios, y eso lo tiene que recoger, y propuestas, en el fondo propuestas, el mundo de la APS, el mundo de los alcaldes, de la atención primaria a la salud, en el fondo para todo lo que implica la supresión, la trazabilidad, el aislamiento. O sea, el cambio de estrategia sanitaria tiene que ser de fondo y tiene que ser con un nuevo liderazgo. En ese sentido valoro la primera puesta en escena de él hoy día, que haya tenido ahí con una puesta en escena con otros actores,
poniendo los datos sobre la mesa, siguiendo recomendaciones, pero yo creo que tiene que ser mucho más activa y mucho más rápida. Por ejemplo, hoy día decían, bueno, tenemos mayor capacidad de disponibilidad de residencias sanitarias, que hoy día es clave en la estrategia sanitaria, que existan residencias, ojalá en cada comuna. Acá en la región todavía hay muy poquitas residencias sanitarias, y tienes que prepararte para miles de casos en el fondo, y aislar esos casos, efectivamente. Bueno, o la capacidad de testeo, tiene que aumentar significativamente la capacidad de testeo el país. Lo ha aumentado, pero tiene que hacerlo mucho más. Juan Carlos Said, un especialista en salud pública, dice tiene que 5 veces aumentar la capacidad de testeo, ¿no? Porque todavía el umbral sigue siendo muy alto. Entonces, en el fondo, bueno, son muchas cosas que hay que tomar decisiones rápido, en el corto plazo, crear esta mesa de crisis, en el fondo, ¿no? Vamos a ver si va a estar a la altura, vamos a ver si sigue jugando de ese modo, que en el fondo necesitas credibilidad, necesitas que la autoridad sanitaria sea un interlocutor válido, que es lo que ya no tenía Mañalich, ¿no? Mañalich ya era insostenible, ¿no? Pero valoro esa puesta en escena de hoy y espero que siga por ese camino. O sea, yo genuinamente deseo que le vaya bien en el abordaje del COVID, porque en el fondo nos va a ir bien como país, digamos, ¿no? O sea, es evidente, tenemos que salir del barro en el que estamos. La cantidad de muertos, de contagio es altísimo, ¿no? Necesitamos que nos vaya bien. Oye, Juan Ignacio, y respecto a eso mismo, entiendo que por el diagnóstico que haces y por el rol además que cumplió el Frente Amplio y el propio RD, hay una evaluación negativa de la gestión del ministro Mañalich. ¿Tú consideras que hay espacio para una potencial acusación constitucional? A ver, sin duda que tengo una pésima opinión de la gestión de Mañalich, y yo creo que estuvo muy bien la ofensiva de pedir la renuncia. Yo creo que ahí también Bea jugó un rol, liderazgo, una articulación también, esa carta de 4 mujeres muy potentes de la oposición pidiendo la renuncia, todo lo que fue ocurriendo estos últimos días. Muchos esperábamos que el cambio de gabinete lo hiciera en el último ajuste de gabinete, saliera y Piñera blindó a Mañalich. Lo que es la información de CIPER, que es gravísima. Yo creo que se han acumulado un conjunto de evidencias, de antecedentes, como para pensar algo serio. Y yo sé que están habiendo conversaciones. Yo lamentablemente, yo soy senador y siempre digo que frente a las acusaciones constitucionales, el Senado actúa como jurado. Entonces, tú no te puedes no puedes como comentar mucho, exponer mucho tu opinión antes de que se presente, porque este es un mecanismo, para que la gente lo sepa, este es un mecanismo exclusivo dentro de su facultad de fiscalización de los diputados, ¿no? Los diputados son los que pueden presentar la acusación constitucional. Y si prospera en la Cámara de Diputados, pasa al Senado y el Senado actúa como jurado político. Y ahí ahí me puedo pronunciar. Yo no puedo estar como en la previa. Pero claramente, y esto está pasando en muchos países del mundo, que ya van saliendo como de la primera fase, digamos, de la cuarentena, la etapa más crítica, están evaluando a sus autoridades. Viene un juicio político. Absolutamente, a sus autoridades. Lo hemos visto en distintos países y yo creo que eso, o sea, la cantidad de muertos no da lo mismo, ¿no? La cantidad, cómo colapsaron o no colapsaron, o qué medidas, si tomaron medidas tardes o no, y las consecuencias que eso generó. O sea, muchas familias se están organizando, digamos, o sea, este es un debate que se viene. Yo creo que hay que ser primero, y por la experiencia fallida de otras acusaciones constitucionales que en el fondo se anunciaron públicamente con mucha prensa y parafernalia y qué sé yo, y después no tenían los votos, no se trabajaron bien. Yo creo que yo prefiero que se tomen todo el tiempo que tengan que tomarse, pero para hacer algo bien hecho, serio y que prospere, a hacer una cuestión de fuegos artificiales. Ahora, pareciera que esto no es una posibilidad tan remota, incluso en la propia cabeza del ministro, ¿no? Y hay muchos malintencionados que quieren ver debajo del agua, entre los que yo me sumo, que pensamos, por ejemplo, que la poca voluntad que tuvo el ministro para ser severo, por ejemplo, con la actitud del senador Rabindranath Quintero en su momento, tenía que ver con que él estaba visualizando que a lo mejor en su momento iba a haber un escenario en que cada uno de esos votitos y esas adhesiones le iban a ser importantes. Pero entiendo que tú estás efectivamente en una posición en la que no puedes adelantar
una mirada porque te tocaría potencialmente ser juez, ¿no? Pero hay 3 meses, ¿eh? Para que la gente sepa, hay 3 meses como para presentar, o sea, hay tiempo para hacer algo bien, y yo creo que hay que también ser muy prudente con el timing, dado lo que estamos viviendo, o sea, que esto no se transforme en un show mediático, político, que desvíe el foco de lo central. Yo creo que también hay que tener en cuenta eso. Sí. Juan Ignacio, te quería preguntar, y también lo menciona Paola Chávez, que nos saluda más en el programa, pero quería aprovechar, lo dije en un principio, tú representas la región de Valparaíso, que es una región muy diversa, por eso lo hace también una región muy, muy, muy compleja, muy, y muy representativa además de lo que es Chile, en toda su variedad de cosas. Y uno de los temas en los cuales tú te fuiste metiendo mucho y conversando con las comunidades y con las organizaciones y superando además muchas de las desconfianzas de toda esa organización social, porque además son sectores muy golpeados y que desconfían mucho de los sectores políticos, que son todas las comunidades y las organizaciones que están peleando por el agua, por el robo de agua, al que se suma la escasez de agua, porque son las dos cosas. Y por eso se dice en algún momento no es sequía, es saqueo, y en otro es sequía y es saqueo, ¿no? Las dos cosas. Y cómo eso se potencia en la situación que estamos viviendo hoy día, porque, y lo dicen las organizaciones, dicen, ¿qué contrasentido vemos cuando... y lo decía hoy día, yo me acordaba cuando lo decía hoy día la subsecretaria Daza, ¿no? Recuerden que lo más importante es el lavado de manos frecuente, 3 veces al día, y lo menciona. Y claro, para una parte importante de chilenos, eso no es tan fácil o es muy imposible. A propósito, además, que cada vez se reduce la cantidad de litros por día o por persona. Entonces, cuando los que estamos acostumbrados a abrir la llave y no tener problema porque sale agua, no podemos dimensionar lo que significa vivir con que te alimenta un camión aljibe, que es lo que pasa en una parte importante de Valparaíso, que ha llevado una lucha desde hace muchos años y que hoy día se ve mucho más impactada, pero que también pasa en sectores de la región metropolitana y en varias regiones del país. Y en ese sentido, ¿qué pasa con las cuarentenas? Y ahí nos preguntaba la Paola Chávez, las cuarentenas en zonas que son en comunas rurales o semirurales. ¿Qué pasa con el problema del agua, además, en estas circunstancias en específico? ¿Y qué ha pasado con todas estas familias que en el caso incluso de Petorca han acudido a tribunales para que se les garantice un acceso al agua que vaya en auxilio real de las familias? Sí, absolutamente. Yo creo que esta es una de las luchas a ver, se dan acá en la región y hay epicentro, ¿no?, de la violación del derecho humano al agua, como es la provincia de Petorca, pero ese es como un gran ejemplo que concentra lo de la sequía y el saqueo, ¿no?, por toda la mega producción de paltos, de exportación, de empresas de exportación que acumulan derechos de agua, por esta institucionalidad que heredamos todavía de la dictadura, del Código de Agua, en el fondo de los 80, y que está en la misma Constitución, artículo 19, numeral 24, está consagrado el derecho a los derechos de aprovechamiento privados, está consagrada la privatización del agua en la Constitución. Y yo creo que eso se refleja muy bien en Petorca, pero también en los campamentos de Valparaíso, en los campamentos de Viña del Mar, en muchas comunas hay localidades, hay poblaciones que tienen dificultades, que no tienen acceso al agua potable, o que son abastecidas solo con camiones aljibe, lo que es otro negociado además, porque ahí hay empresas que lucran, digamos, con plata pública que está pagando todos los meses, ya sea los municipios, el gobierno central, para que lleven el agua a la gente, muchas veces con dudosa fiscalización sanitaria, como la calidad de esa agua, y la cantidad, además, muy por debajo de lo que recomienda la Naciones Unidas. Naciones Unidas, cuando consagra o reconoce el derecho humano al agua el año 2010, y que es la base de los demás derechos humanos. Yo creo que eso es muy importante, es como un derecho humano de nueva generación, en el fondo, cuando dice, mira, sin agua no se cumplen los demás derechos, es la base de los demás derechos humanos. Así lo establece Naciones Unidas el año 2010. Y después van sacando una serie de resoluciones que dicen las personas deberían tener un mínimo ético de dignidad de 100 litros por persona, para todas sus necesidades. Así calculan, digamos, ¿no?, el cumplimiento del acceso al agua como derecho humano, 100 litros por persona al día. Y cuando en un contexto de pandemia, eso es más urgente aún. Por lo mismo, yo también, cuando hoy día la subsecretaria Daza daba la recomendación de 30 segundos, ¿no?, 30 segundos lavándose las manos varias veces al día,
con agua, con jabón. Decía, bueno, hay comunidades acá que tienen menos de 50 litros por persona, menos de 50. Hay algunas incluso que se cuenta 20, 30, hay gente que le cortan el agua y tiene algunas horas en el fondo de agua, incluso le dan agua en la madrugada, o sea, si no te despertaste a la hora que te van a... que te dan acceso al agua y no juntaste bidones, en el fondo perdiste y ese día tuviste menos. O sea, esa es la situación dramática que se vive en La Ligua, en la provincia de Petorca, en Cabildo, ¿no? Eso se está viviendo día a día, en el fondo, ¿no? Y es humillante. Entonces, claro, acá hubo una resolución del Ceremi de Salud hace un mes atrás, en la quinta región, en que pasábamos de 50 a 100 litros por persona, y a la semana siguiente el mismo Ceremi deja sin efecto esa resolución. Y nadie explica por qué. Nosotros fuimos a Contraloría, bueno, se han presentado recursos de protección, el INDH ha presentado recursos de protección, la Defensora de la Niñez, la Pati Muñoz, las comunidades, los movimientos sociales. Muchos de ellos han rebotado una pared en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ahí hay que apelar a son procesos judiciales complejos, pero en el fondo, la cuestión de fondo es que no se garantiza el derecho humano al agua en Chile para todos los habitantes. Ayer Greenpeace sacó un gran festival con música, estaba la Anita Tijoux, muchas mujeres músicas en el fondo apoyando la lucha por el agua, y estaba Modatima también, distintas organizaciones apoyando. Suelten el agua. Suelta el agua, y en el fondo todo que hay es 350.000 personas al menos, 350.000 personas al menos en Chile donde se vulnera el derecho humano al agua bajo los estándares de Naciones Unidas, ¿no? Y sabemos que el agua está fuertemente privatizada para fines productivos. O sea, sabemos que el consumo humano, en contexto de escasez hídrica y de sequía, el consumo humano es muy, muy menor el porcentaje respecto a las funciones productivas de la agroindustria, de la industria forestal, de las agrícolas exportadoras, de la minera, de las hidroeléctricas. Ahí se va el agua, ahí se va la concentración mayoritaria del agua, no el consumo humano. Y no tenemos herramientas como Estado de Chile para priorizar consumo humano. O sea, a ese nivel estamos. Es muy precaria nuestra institucionalidad también de fiscalización, ¿no? Para evitar el robo de agua. Las multas son irrisorias, ¿no? O una agrícola que la descubren desviando agua para los paltos, digamos, o robando agua que no le corresponde, o que está usurpando más allá de sus derechos de agua que ya fueron privatizados y donde se ha especulado. Las multas son irrisorias, lo puede seguir haciendo, paga la multa y lo sigue haciendo. O sea, en el fondo esto es hecho a la medida del gran empresariado. Nuevamente, el agua es algo clave para el modelo económico chileno. Es algo clave para el modelo económico chileno. Todas las áreas estratégicas dependen del agua, ¿no? Minería, forestales, agroexportadoras, ¿no? Y no es el consumo humano de la gente. Ese es un asunto, yo creo que ahí hay un asunto clave, ¿no? Yo creo que lo has dicho perfecto, digamos, que efectivamente el agua en este modelo económico agroexportador, minero, es absolutamente clave. Estamos llegando al final y este programa lo abre y lo cierra la Bea, pero un acuerdo tácito, porque además yo soy un amateur del periodismo, entonces no, yo simplemente te quería preguntar una cosa que yo sé que puede dar medio para largo, siempre tiramos estas preguntas largas al final, Bea, y después nos autorrecriminamos y nos reta nuestro director además. En off, por supuesto. No, pero yo te quería preguntar porque no lo hemos abordado la contingencia, hemos abordado muchas cosas, pero que es un tema que a mí, porque con todo el diagnóstico, con toda la mirada que tú ofreces, Juan Ignacio, que me parece muy clara respecto a cómo funciona, opera el país en términos de los contrapesos, las fuerzas políticas, la mirada ideológica, los pesos de la comunidad, de los sectores de las grandes empresas, etc. Uno dice, bueno, hay que cambiar el modelo, hay que girar el timón, pero para eso necesitamos capacidad política, y para tener capacidad política necesitamos gobierno, y para tener gobierno necesitamos proyecto político, necesitamos ampliar los límites, por supuesto, del Frente Amplio, para ofrecer una alternativa de gobernabilidad, necesitamos confluencia, necesitamos confianza con ciertos sectores, y pareciera que cuando uno mira un poco la esfera pública hoy día,
lo menos que hay es eso, ¿no? Digamos, hay mucha atomización en la propia centro-izquierda, en la propia izquierda, en el propio Frente Amplio hay mucha atomización, no hay hoy día liderazgo lo suficientemente claro, incluso liderazgos que tengan la voluntad expresada, digamos, de asumir ciertos espacios, conducciones. Estamos en un momento de mucho acomodo, pero se viene un ciclo de muchas elecciones clave para el país, clave, o sea, probablemente el próximo gobierno, el próximo ejecutivo, digamos, va a ser uno de los gobiernos más clave, importante en la historia reciente del país, porque va a ser el gobierno que va de alguna manera a implementar y en cierto sentido terminar de completar estas nuevas reglas políticas. Entonces te quiero llevar a esa arena del Frente Amplio, de cómo se articula, de cómo tú estás viendo, digamos, las posibilidades de aquí a un año y poco de confluir en algún tipo de coalición amplia que tenga vocación y capacidad de mayoría. ¿Cómo estás viendo tú ese asunto en particular? Que ¿Cuánto es un tiempo? gran asunto, por cierto. Una ¿Cuánto cosa tengo? poca que pregunta el En Nacho. 20 segundos, por favor, Juan Ignacio. Ahora, sí, sí, 30 sí. segundos. Muy bien. No, sí, a ver, muy en breve porque da para largo, pero obviamente yo creo que las dos elecciones más importantes que vienen, en mi opinión, son las del proceso constituyente, o sea, ganar el plebiscito y después elegir delegados constituyentes que representen esa fuerza de transformación que se abrió, digamos, del 18 de octubre en adelante, y eso implica gran capacidad de poner de acuerdo para evitar la fragmentación, de ir en múltiples listas, porque eso sería un fracaso desde el punto de vista de la correlación de fuerzas que hay que construir para los cambios en esa asamblea constituyente, de convención constitucional. Eso implica gran conversación con el mundo social, sociedad civil, partidos políticos, etcétera, de cuajar, ¿no?, ideas de cambio y transformación, porque el proceso constituyente, ahí se juega el Chile que queremos para los próximos 40 años. O sea, eso es lo que estamos jugando, sentar las bases constitucionales para el Chile que queremos y los cambios que queremos hacer para los próximos 40 años. Entonces eso es muy, muy, muy relevante. Y al mismo tiempo y en paralelo va a tener que ser la disputa de un próximo gobierno presidencial que haga los cambios, todo lo que implique la salida de la crisis, post pandemia, las múltiples crisis que están en juego, o sea, la del 18 de octubre, estallido social, con la crisis de la pandemia, que en el fondo va a haber un aumento de las desigualdades, de la pobreza, del hambre, de la precarización, donde se ve al descubierto, en el fondo queda al descubierto este Estado subsidiario nefasto, el neoliberalismo nefasto, cruel con la gente, que esto no puede depender de cuánta plata tienes, en el fondo la salud, las pensiones, ¿no? Y ahí va a haber que hacer algunas transformaciones muy de corto plazo, muy importante, el agua que veníamos conversando. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, la batería de propuestas que está planteando la CEPAL, en términos de América Latina, construcción de un estado de bienestar, renta básica de ciudadanía, derechos sociales, equidad de género, sostenibilidad ecológica, transición verde. O sea, hay una batería de propuestas que hay que hacer en el corto y mediano plazo para América Latina, incluido Chile. Entonces, y eso también requiere grandes conversaciones para juntar mayorías sociales y políticas que haga viables esos cambios, en el fondo, ¿no? Esto se trata de correlación de fuerza, acá no se trata de liderazgos individuales, carismáticos, más o menos carismáticos. Esto se trata de correlación de fuerza, una disputa que se da en una correlación de fuerza de mayorías sociales y políticas que empujan los cambios, ¿no? El movimiento feminista ha sido un ejemplo en ese sentido, digamos, de cómo empuja una agenda, pero al mismo tiempo junta actores sociales, políticos y las mayorías para ir abrochando esos cambios. Queda muchísimo por hacer. Entonces, creo que es clave lo que se nos viene como Frente Amplio. Tenemos que estar disponibles para ese juego, ¿no?, entre la incidencia en la institucionalidad, pero también la articulación con el mundo social, cultural, etc. Por ahí. Bien, Nacho, muy bien. Muy bien, muy bien portado, Juan Ignacio. Muy sintético. Cortito. Podría haber hablado todo el programa de eso. Bueno, Juan Ignacio, estamos ya terminando casi el programa, así que te queremos agradecer harto que esta conversación con nosotros. Este programa nació en realidad y parte importante de los primeros capítulos fue conocer más a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. O sea, de hecho eran unas conversaciones mucho más humanas y una parte era de la actualidad.
pero la actualidad se empezó a comer el programa porque pasan muchas cosas. Cada vez se fue, la pandemia nos trajo muy rápido quizás a temas que son bien fundacionales del Frente Amplio. Y ha sido bien interesante dar ese paso de empezar a conversar y a conversar sobre un poco el nacimiento de este mismo movimiento y las mismas dudas que tenemos nosotros y las proyecciones del Frente Amplio. Así que ha sido también interesante dar esos pasos y conversar sobre eso mismo, a propósito de lo mismo que conversaba o que te preguntaba Nacho, que yo creo que tiene que ver también con este espacio, ¿no? Que fue mutando a propósito de lo que pasa. Y yo creo que es interesante que en momentos como este también hagamos estas mismas reflexiones, o sea, se abren a propósito de los desafíos que vienen. Así que bueno, muchas gracias por compartirlas. Además, hay un público, es decir, esto como teleaudiencia, pero es como web audiencia, ¿no? Porque va cambiando la forma, que es bien Frente Amplista también y que acompaña los programas, así es que hay una comunidad que siempre está muy atenta. Juan Ignacio, muchas gracias, no será la última vez que conversemos, espero que la próxima nos podamos ver, pero ya uno no sabe con estas cuarentenas cuánto tiempo vamos a estar haciendo los programas por Zoom, por web, pero siempre un gusto conversar contigo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio también. Yo creo que nos hace bien tener estas conversaciones, reflexiones abiertas y que sean un aporte, una contribución a todo lo que tenemos que ir decidiendo también colectivamente como Frente Amplio. Así que cariños a ambos, a ti Bea, a ti Nacho, gracias por el espacio y que estén muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias, Juan Ignacio, y sumarme a las palabras que expresa Bea y tú respecto a que cuesta tanto, ¿no? Y me quedaron todas esas preguntas que yo soy como insistente, cada uno tiene su obsesión acá con la Bea, yo tengo mis obsesiones con la esfera pública, el espacio público, pero claro, cuesta tanto encontrar espacios, digamos, en donde uno escucha otras voces, otros ámbitos de reflexiones, cuando uno tiene interés en la cuestión pública en Chile, pucha que cuesta salirse de los 4 o 5 columnistas canónicos, de los 2 o 3 medios de prensa, que son los que tienen la capacidad de generar insumos diarios. Por lo tanto, yo realmente busco y digo, oye, pucha, quiero otra entrevista, quiero otras voces, quiero otras miradas, pero cuesta mucho encontrar. Y este espacio también ha sido un poco generar algo de una comunidad, ¿no? de reflexión en torno a temas que hay un lugar distinto que lo estamos observando. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y sin ánimo de alargarme, pero me voy a alargar un poquito, pero es que a propósito de lo que decía el Nacho recién... Alárgate, Bea, por favor. Además, nuestro penúltimo programa con los parlamentarios. Sí, no, estamos casi terminando el ciclo. Lo que pasa es que a propósito de lo que decía el Nacho y de la conversación, ¿cuántas veces en todos estos procesos, y esto es incluso desde antes del estallido, pero el estallido yo creo que lo potenció y la pandemia también, es que nos cuesta incluso ir encontrando, es bien recurrida esta frase, pero creo que refleja harto el momento, es como pensar fuera de la caja o pensar fuera de lo obvio, o buscar soluciones fuera de las clásicas que se dan, incluso soluciones a problemas que son políticos. Porque creo que parte importante del desafío es ese, y cuesta, porque además estamos metidos en una caja donde esto es lo políticamente correcto y es muy difícil salirse de eso. Es muy difícil instalar debates que no sean los políticamente correctos a propósito de los grandes acuerdos y dónde nos situamos. Entonces es muy difícil, y cuando con mayor razón tenemos medios de comunicación que en eso son absolutamente conservadores, y con conservadores no me refiero aquí en una línea de tiempo, en una línea ideológica, ¿no? Conservadores de siempre ver las cosas de la misma manera, o sea, los medios de comunicación todavía están mirando dónde está una sola oposición y un solo oficialismo y punto, ¿no? Entonces, cuando todos los medios de comunicación dibujan las cosas de la misma manera, con columnistas que siguen dibujando y viendo el Chile casi como si fuera el mismo Chile de los 90, es muy difícil tratar de buscar alternativas, formas de organización, respuestas que sean distintas. Uno trata de mirar afuera, buscar otras cosas, pero es difícil buscar otras respuestas, tratar de enfrentar lo que pasa con ideas distintas, con formas organizativas diferentes. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Entonces, de repente conversar de maneras más sueltas y hacer reflexiones más grandes de esto y juntarnos como a cabecearnos más respecto a veamos qué otras cosas hay, creo que hace súper bien.
Y por eso juntarnos con más es siempre mucho mejor, y con más que no piensen lo mismo o que sean más críticos es siempre mejor. Así que bueno, parte de la idea de los programas además. Sí, absolutamente. Yo creo que este tiempo se presta para eso también, la pandemia, la cuarentena, el encierro, como para, a mí se me han multiplicado las reuniones Zoom, pero también los conversatorios, estos foros virtuales, y es interesante, yo creo que se abren otros tiempos, otras oportunidades también, que con este escenario en el que estamos. Sí. Muchas gracias. Un beso, muchas gracias a Giovanna Sentoncio, Juan Maíz, Paola Chávez, Luz Marina Ortiz, a Renuncia Piñera, porque así se llama su Facebook, y muchas y muchos más que nos estuvieron permanentemente poniendo temas, haciendo preguntas, mandando saludos, discutiendo entre ellas y ellos, así es que muchas gracias por participar del programa como siempre. Juan Ignacio, de nuevo, un beso muy grande, saludos ahí, aguante a toda la región de Valparaíso. Nacho, como siempre, un gusto. Bea, querida, un gran abrazo, y senador, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A todas y todos, chao, muchas gracias. Chao, Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 7:30 de la tarde. Chao.